Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estéis todos fenomenal, listos para un buen chismorreo porque hoy, madre mía, tenemos tema. Como ya habréis visto en el título, vamos a hablar de Can Yaman, y sí, habéis leído bien, de posibles explosiones, de regresos al pasado y de entregas absolutas. La vida amorosa de este hombre parece una montaña rusa y nosotros estamos aquí con las palomitas, listos para analizar cada detalle. Pero antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, quiero pediros un favor rapidísimo. Si sois nuevos por aquí y os gusta el salseo, el mundo del corazón, las noticias de famosos y todo lo que tenga que ver con el mundo del espectáculo, no olvidéis suscribiros al canal. Activar la campanita es crucial, así YouTube os avisará cada vez que suba un nuevo vídeo. Y si ya sois parte de esta gran familia, pues muchísimas gracias por vuestro apoyo, sois los mejores. Dicho esto, vamos al lío. Can Yaman. Nombre que resuena con fuerza en el panorama internacional, gracias a su talento, su carisma y por supuesto su innegable atractivo. Pero, ¿qué hay de su vida sentimental? Un terreno tan público como privado, sometido constantemente al escrutinio de los medios y de sus fanáticos. Y es que desde su salto a la fama, Can ha sido vinculado con varias mujeres, pero una relación en particular ha marcado un antes y un después en su historia amorosa, su romance con Diletta Leotta. Aquella relación, que parecía sacada de un cuento de hadas moderno, capturó la atención de todos. Un actor turco de éxito y una presentadora italiana bellísima, un amor a primera vista que se materializó en portadas de revistas, viajes románticos y planes de boda que ilusionaron a miles de seguidores. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, la felicidad no duró para siempre. La presión mediática, las agendas apretadas y las posibles diferencias personales terminaron por dinamitar la relación. La ruptura fue un bombazo. Rumores, especulaciones, declaraciones cruzadas, un culebrón digno de la mejor telenovela turca. Y aunque ambos intentaron seguir adelante con sus vidas, la sombra de aquel romance siempre ha planeado sobre ellos. Ahora, varios meses después de la separación, han surgido nuevas informaciones que apuntan a una posible reconciliación. ¿Estamos ante el regreso de una de las parejas más mediáticas del momento? Las alarmas saltaron hace unas semanas, cuando Can Yaman fue visto en Italia, concretamente en Roma, ciudad donde reside Diletta Leotta. Las fotos, publicadas por diferentes medios italianos, mostraban a Can paseando por las calles de la capital italiana, disfrutando de la gastronomía local y visitando algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Hasta ahí, todo normal. Un actor famoso disfrutando de un viaje de placer. Pero lo que realmente encendió la mecha fue que, al parecer, Can y Diletta fueron vistos juntos en varias ocasiones durante esa visita. Testigos aseguran haberlos visto cenando en restaurantes de lujo, paseando de la mano por el centro de la ciudad e incluso disfrutando de una velada romántica en un hotel con vistas al Coliseo. ¿Simple coincidencia? ¿Reencuentro amistoso? ¿O tal vez, una segunda oportunidad para el amor? Las redes sociales, como siempre, se han convertido en el principal escenario de debate. Los fans de Can y Diletta se dividen entre aquellos que sueñan con una reconciliación y aquellos que prefieren que cada uno siga su propio camino. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, hay un dato que ha llamado especialmente la atención de los medios. Hace unos días, Can Yaman publicó un mensaje en sus redes sociales que ha sido interpretado por muchos como una clara alusión a su relación con Diletta Leotta. En el mensaje, Can habla de haberlo dado todo en una relación, de haber puesto todo su empeño y de esperar que esa entrega haya valido la pena. Unas palabras cargadas de sentimiento que han generado un sinfín de interrogantes. ¿A quién se dirige Can Yaman con este mensaje? ¿Está hablando de Diletta Leotta? ¿Está expresando su arrepentimiento por la ruptura? ¿O simplemente se trata de una reflexión personal sobre el amor y las relaciones? La verdad es que solo Can Yaman conoce la respuesta a estas preguntas. Pero lo cierto es que este mensaje ha reavivado la llama de la esperanza entre aquellos que aún sueñan con verlos juntos de nuevo. Además, hay otro factor que podría estar influyendo en esta posible reconciliación. Tanto Can como Diletta han reconocido en varias entrevistas que la presión mediática fue uno de los principales detonantes de su ruptura. Ahora ambos parecen más maduros y experimentados, y podrían estar dispuestos a afrontar los desafíos de una relación mediática con una actitud diferente.
Quizás hayan aprendido de sus errores y estén dispuestos a darle una segunda oportunidad al amor, protegiendo su intimidad y gestionando mejor la atención de los medios. O por el contrario, puede que todo esto sea simplemente un espejismo y que Can y Diletta sigan caminos separados. Solo el tiempo dirá si estamos ante el regreso de una de las parejas más mediáticas del momento o si, por el contrario, su historia de amor ha llegado definitivamente a su fin. Lo que sí es cierto es que Can Yaman es un hombre apasionado, que se entrega por completo a sus proyectos y a sus relaciones. Y esa intensidad, esa pasión, es lo que le ha convertido en uno de los actores más queridos y admirados del mundo. Ya sea en el terreno profesional o en el personal, Can Yaman siempre da que hablar. Y nosotros, como buenos cotillas, estamos aquí para contároslo todo. Así que, resumiendo un poco todo este salseo, hemos hablado de la posible explosión de Can Yaman, de ese mensaje que ha dejado a todo el mundo pensando, de esa visita a Italia que ha reavivado los rumores de reconciliación con Diletta Leotta, y de esa entrega total que, según parece, Can ha puesto en una relación. Un culebrón en toda regla, vamos. Y ahora, quiero daros las gracias a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido y sobre todo, que os haya dejado con ganas de más. Recordad que vuestro apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo, así que no olvidéis suscribiros, darle like a este vídeo y compartirlo con todos vuestros amigos. Y ahora, la parte que más me gusta, los comentarios. Quiero saber vuestra opinión sobre todo esto. ¿Creéis que Can Yaman y Diletta Leotta volverán a estar juntos? ¿Os gustaría verlos de nuevo como pareja? ¿Pensáis que Can se dirigía a Diletta en su mensaje? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leeros y saber lo que pensáis. Y si tenéis alguna otra teoría o alguna otra información que queráis compartir, no os cortéis, que estoy aquí para escucharos. Así que ya sabéis, dadle like si os ha gustado el vídeo, compartidlo con vuestros amigos para que se enteren de todo el salseo y sobre todo, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Recordad que subo vídeos nuevos todas las semanas, así que no os perdáis nada. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Pero esperad, que no hemos terminado. Porque aquí en este canal nos gusta rascar hasta el fondo de la olla del chisme. Y es que la historia de Can Yaman y Diletta Leotta es mucho más compleja y jugosa de lo que parece a simple vista. Para entender realmente lo que está pasando ahora, tenemos que retroceder un poco y recordar cómo empezó todo. ¿Os acordáis de ese flechazo inicial? Fue como una bomba. De repente dos personalidades explosivas, de mundos aparentemente distintos, unidas por la chispa del amor. Él, el galán turco que conquistaba corazones con cada mirada. Ella, la presentadora deportiva italiana, con una belleza que deslumbraba a la cámara. Las fotos de sus encuentros eran pura dinamita, alimentando las fantasías de miles de fans que soñaban con un amor así. Pero desde el principio hubo señales de que la cosa no iba a ser fácil. La diferencia de idiomas, las agendas profesionales imposibles, la constante persecución de los paparazzi, todo conspiraba en contra de su relación. Además, no nos olvidemos de los rumores que siempre han rodeado a Can Yaman. Se le ha vinculado con otras actrices, se ha hablado de su temperamento explosivo. Todo eso, sin duda, contribuyó a aumentar la presión sobre la pareja. Y luego, llegó la propuesta de matrimonio. Madre mía, qué momentazo. Un anillo espectacular, viajes lujosos, declaraciones de amor públicas. Parecía que iban a callar todas las bocas y a demostrar que su amor era indestructible. Pero como ya sabemos, la realidad fue otra. La ruptura fue un jarro de agua fría para todos los que creían en su cuento de hadas. ¿Y ahora, qué ha cambiado? ¿Por qué ahora podría funcionar? Bueno, para empezar, como ya hemos dicho, ambos parecen más maduros y centrados. Han tenido tiempo para reflexionar sobre lo que pasó, para aprender de sus errores y para entender qué es lo que realmente quieren. Además, Can Yaman parece haber estado trabajando en sí mismo. Ha estado involucrado en proyectos solidarios, ha aprendido italiano y ha demostrado una mayor sensibilidad y empatía. Y Diletta, por su parte, también ha seguido adelante con su vida. Ha continuado cosechando éxitos profesionales y se ha mantenido alejada de los escándalos. Quizás ahora ambos estén en un momento de sus vidas en el que se sientan más preparados para afrontar una relación mediática con responsabilidad y madurez.
Pero ojo que no todo es color de rosa. Todavía hay muchos obstáculos que superar. La distancia, la presión de los medios, las posibles diferencias personales. Todo eso sigue estando ahí. Y además no olvidemos que ambos tienen un pasado sentimental que podría influir en su presente. Khan ha tenido otras relaciones conocidas y Diletta también. ¿Podrán dejar atrás el pasado y construir un futuro juntos? La clave, creo yo, está en la comunicación. Si Khan y Diletta son capaces de hablar abiertamente sobre sus miedos, sus inseguridades y sus expectativas, tendrán una oportunidad real de que las cosas funcionen. Si por el contrario siguen guardándose cosas, ocultando sus sentimientos y dejándose llevar por el orgullo, es muy probable que terminen repitiendo los mismos errores del pasado. Y por supuesto, la paciencia es fundamental. Una relación mediática requiere mucha paciencia, mucha comprensión y mucha tolerancia. Tienen que estar preparados para las críticas, para los rumores y para las especulaciones. Si no son capaces de manejar la presión, es muy probable que la relación se resienta. Pero a pesar de todo, sigo pensando que hay motivos para la esperanza. Khan y Diletta tienen una química innegable, se atraen como imanes y, a pesar de todo lo que ha pasado, siguen sintiendo algo el uno por el otro. Y eso en el mundo del amor es mucho. Además hay un factor que no podemos ignorar, el poder de las redes sociales. Los fans de Khan y Diletta están más activos que nunca, comentando cada foto, analizando cada mensaje y creando teorías sobre su posible reconciliación. Y aunque la presión de los fans puede ser abrumadora, también puede ser un incentivo para que la pareja se dé una segunda oportunidad. Así que, ¿qué va a pasar? La verdad es que nadie lo sabe. Pero lo que sí podemos asegurar es que vamos a seguir de cerca esta historia, analizando cada detalle, comentando cada rumor y dándoos nuestra opinión sincera y sin tapujos. Porque aquí en este canal, nos encanta el salseo y nos encanta compartirlo con vosotros. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado esta ampliación de la noticia, que os haya aclarado algunas dudas y que os haya dejado con aún más ganas de comentar. Recordad que vuestra opinión es muy importante para mí, así que dejadme vuestros comentarios aquí abajo y decidme qué pensáis de todo esto. ¿Creéis que Khan y Diletta volverán a estar juntos? ¿Os gustaría verlos de nuevo como pareja? ¿O pensáis que es mejor que cada uno siga su propio camino? No os cortéis y contádmelo todo. Y no olvidéis suscribiros al canal, darle like al vídeo y compartirlo con todos vuestros amigos. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.